largo de todas las instituciones que nos han ido precediendo, ¿vale? Desde los antiguos estudios de la villa, Colegio Imperial, Reales Estudios, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues el instituto en su forma moderna, que solamente data desde 1845, siendo el instituto, junto con el Cardenal Cisneros, el más antiguo de Madrid en su forma actual, ¿no? Y bueno, pues dentro de ese ciclo que hemos querido hacer para conmemorar un poco la historia, pues como figura central hemos traído a José Manuel Sánchez Ron, ¿vale? que es catedrático emérito de Historia de la Física de la Universidad Autónoma. José Manuel empezó en nuestros queridos hermanos del Instituto Cervantes, otro de los institutos históricos de la Comunidad de Madrid. Posteriormente consiguió la licenciatura en la Universidad Autónoma de Madrid en Física y posteriormente hizo su doctorado en el University College of London, en Física Teórica, si me he entendido, no. Sí, pero yo estudié en la Complutense. Ah, perdón, en la Complutense, vale. Y posteriormente hizo numerosas estancias en Estados Unidos, en Francia y en otros países, y pues donde fue adquiriendo, bueno, pues toda su experiencia en archivos y demás, y se ha convertido en uno de los historiadores de referencia de la historia de ciencia en España, ¿vale? Como prueba de ello es un premio nacional de ensayo en 2015, también es académico de la lengua, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias y hay autor de numerosos libros de ensayo al respecto. ¿Vale? Pero que destacamos que personalmente ya meto en un terreno personal, pues El siglo de la ciencia, ¿vale? Que fue un libro que a mí personalmente, cuando yo estaba estudiando a estos niveles del instituto, pues me llamó mucho la atención por el tratamiento que tenía tan completo de la ciencia del siglo XX, tan equilibrado a un nivel divulgativo, pero al mismo tiempo riguroso, pero atrayente para una persona joven, con lo cual pues me introdujo mucho en el mundo de esto de la historia de la ciencia junto con otros grandes como Asimov. ¿Vale? Y ahora, precisamente este año, como además dentro de la editorial Crítica, que además yo creo que editó Dirijo una colección. Dirige una colección en la editorial Crítica, pues ha lanzado una historia de la física cuántica en 3 volúmenes en conmemoración del aniversario de la mecánica cuántica, de la nueva teoría de la mecánica cuántica, porque se distingue entre la antigua y la nueva, en el pasado año de 1925. En 1925 empezó la mecánica cuántica moderna y el año pasado se hizo el centenario, por eso se lanzó este volumen, ¿vale? Y entonces, bueno, pues sin más preámbulo, agradeciéndole una vez más su presencia aquí, pues vamos a empezar esta conferencia sobre ciencia y arte. Muchas gracias a todos por venir. ¿Se me oye sin el micrófono o no? No sé. ¿Ahora mejor? Sí. Bueno, yo voy a hablar eso de ciencia y arte, pero la verdad es que después de haber estado viendo lo que me habéis enseñado en este instituto que es histórico, 400 años, eso quiere decir, si no calculo mal, 1600, Colegio Imperial de los jesuitas, pero bueno, uno tiene su historia, todo tiene su historia. Debe ser 1626, ¿no? Y eso quiere decir, antes, por ejemplo, que Galileo publicase su libro su famoso libro de 1632, del diálogo de las dos máximas ciencias, copernicana y tolemaica, de manera que estamos hablando, pues son palabras mayores, la historia que se está celebrando aquí. Y bueno, ciencia y arte, pues después de haber visto, por ejemplo, que yo ignoraba la alegoría de la ciencia que me habéis enseñado, me da vergüenza hablar, porque además mi enfoque va a ser algo diferente. Casi me da la tentación, viendo algunos de esos instrumentos, pues hablar un poco de algo que a mí me gusta, porque yo fui profesor de física teórica titular de física teórica durante bastantes años, y yo he dado en la Universidad Autónoma más clases de física teórica que de historia de la ciencia. Me convertí en historiador de la ciencia poco a poco y finalmente pues se creó una cátedra para mí. De manera que algunas de las cosas que yo he visto en los objetos que tenéis
aquí, sobre todo de la historia de la física moderna, pues son parte de mis intereses y que pues, en algunos de mis libros los he estudiado. Y otros, aunque pues los relativos a, por ejemplo, los primeros de la historia de la astronomía, aparatos construidos y utilizados en España, pues claro, es que en uno de mis libros, El país de los sueños perdidos, pues una de las cosas que estudié fue precisamente la ciencia y técnica, o técnica y ciencia española, en los siglos XV, XVI, XVII, y como se ha señalado antes en esa pequeña ronda, pues eran fundamentales porque ¿qué era lo que más interesaba a los españoles entonces? Pues encontrar la ruta del descubrimiento de América para llevar los barcos al Nuevo Mundo, ¿no? Y eso significaba pues, conocimientos de astronomía, de matemáticas. Se crea en Sevilla pues, la Casa de la Contratación, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo vengo a hablaros de un tema pues, que a mí me resulta atractivo. Ciencia y arte, las relaciones entre ciencia y arte, algunas de las relaciones. No quiero decir con esto que yo piense que el arte es una rama de la ciencia o cosas por el estilo. Desde luego tiene mucho de ciencia, por ejemplo, cosas que yo no voy a hablar como la perspectiva, los colores. A mí me gusta asociar la cuestión de ciencia y arte también con dos palabras diferentes, belleza y verdad. Las relaciones entre belleza y verdad. Insisto que, por ejemplo, si hablamos de arte, pues la belleza y verdad con mayúsculas, las dos, ¿no? Pues es, sí, y luego lo veré en algunos casos, en el arte podemos decir que hay belleza en obras de Botticelli, de Goya, de Velázquez, por ejemplo, pero otros pensarán que la belleza en cuadros, por ejemplo, de Lucian Freud o de Francis Bacon, pues no es la misma, incluso la de Picasso. Más adelante hablaré de la relación del cubismo con la teoría de la relatividad, ¿no? De hecho, en arte hay corrientes que se bautizaron como feísmo, ¿no? El arte, en realidad, yo fui muy amigo de un pintor abstracto que falleció hace poco, recién cumplidos sus 100 años, Gustavo Torner. Gustavo Torner es un conquense que, con una obra muy importante, luego veremos algunos ejemplos. En una conferencia que dio Gustavo Torner en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha, dijo: no existe el arte, solo existen las obras de arte. El arte es una cualidad inmaterial, no sabemos exactamente qué poseen todos esos objetos de arte en común. ¿Sí? Es algo que se aprecia, pero es difícil de determinar. Y en lo que se refiere a verdad, yo creo que ahí hay menos dudas, sobre todo en lo que se refiere a la ciencia, verdad, con mayúsculas. De hecho, fijaros, permitidme que os tutee, yo admiro mucho no digo que me hubiera gustado vivir entonces, porque eso es muy duro vivir en siglos pasados, ¿no? Pero el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración o de las luces, como dicen los franceses, así de Lumière, ¿no? En él se produjo, desde mi punto de vista, un cambio fundamental en lo que se refiere al conocimiento. El acceso a la verdad, con mayúscula, verdad, pasó de la revelación religiosa a la ciencia. Estamos hablando en una época en un momento en el que, ¿por qué ese cambio? ¿No? Digamos, no quiere decir que la idea de la adscripción a la revelación como un instrumento para acceder a la verdad
personas, ¿no? Pero el siglo XVIII es el de la afirmación de la ciencia newtoniana, de la física newtoniana, ¿no? Es la cumbre de la revolución científica en el siglo XVII. La revolución científica es el periodo de los siglos XVI y XVII en los que se sientan las bases de la ciencia moderna. Esos son los siglos de Kepler, de Galileo, de Newton, de Harvey, de Hooke, y todo culmina en ese libro que yo mencionaba antes, que estuvo aquí, que salió de aquí, que era propiedad del Colegio Imperial, la cumbre desde el punto de vista de la cultura, una de las cumbres de la cultura de todos los tiempos, de la cultura humana, que es filosofía natural y principio matemática. Principios matemáticos de la filosofía natural, 1687, de Isaac Newton, ¿no? En el siglo XVIII eso se ve reafirmado y llega pues, una obra característica de la Ilustración, es la famosa enciclopedia de las artes y de los oficios. Además, ahí los editores, digamos, o los directores, es muy interesante porque son un filósofo y un físico y matemático, Diderot y D'Alembert. Pero, bueno, vamos a ver, si se piensa en belleza, a ver, vamos a ver, ahora lo tengo que mirar. ¿Por dónde? No. Creo que ya está. Yo admiro mucho y os recomiendo, ahora vuelvo a esta cita, este libro, está traducido al castellano, en la editorial, no sé si Capitán Swing o Nórdica, Apología de un matemático. Es una obra conmovedora. Es la obra de un buen matemático, Geoffrey Hardy, británico, más recordado porque descubrió a un genio matemático indio, Ramanuja, sobre el que podía hablar bastantes cosas. En este libro de Hardy, es un libro, ya digo, conmovedor y agridulce, porque una de las cosas que dice Hardy, estoy escribiendo un libro sobre matemáticas en vez de hacer matemáticas, y eso es como una constatación, una manifestación de decadencia. No lo dice con estas palabras, lo dice con otras. Ahí, Hardy, fijaros en esta frase: los modelos de un matemático, al igual que los de un pintor o un poeta, matemática, ciencia, arte, la pintura o la escritura, la poesía, deben ser hermosos. Las ideas, como los colores o las palabras, deben ensamblarse de forma armoniosa. Bueno, yo no creo que esto sea así correcto, ¿no? Pero tiene un elemento admirable, porque ahora veremos. Estas ideas de Hardy las compartió uno de los héroes de los físicos, Paul Adrien Maurice Dirac, un individuo, es un británico también, es el creador de 1925 también, de una de las versiones de mecánica cuántica. Esta ciertamente está muy inspirada, digamos, la formulación elegante matemática de la primera versión de mecánica cuántica, la de Werner Heisenberg, en 1925, la que se celebró, como se ha dicho, el año pasado. Paul Dirac, un individuo que hablaba muy poco, su biografía también, si tenéis la oportunidad, os recomiendo que le echéis un vistazo. Un individuo, además, que se cuentan muchas anécdotas. Solo os recordaré una. Imaginaros que yo soy Dirac, que estoy dando una conferencia con la pizarra ahí, termino tal, escribo en la pizarra cosas, y luego alguno de vosotros
eso que escribe usted ahí, dirá, callado, silencioso, pasa el tiempo y el moderador, nervioso ya, dice, profesor Dirac, ¿no quiere responder a esa pregunta? Y Dirac dice, no era una pregunta, era una afirmación. Yo no he comprendido eso, es una precisión exquisita. Bien, Dirac, en uno de sus... en un artículo que publicó en los Porphyrios of the Royal Society of Edinburgh de Edimburgo en 1938, de hecho, bueno, el volumen correspondiente pone 38-39, publicada, titulado, traduciéndolo, la relación entre la matemática y la física, decía lo siguiente. Decía que para elegir las representaciones, las teorías que engloban una serie lo más amplia posible, por supuesto, de observaciones experimentales, de datos experimentales, un criterio era precisamente la belleza de la ecuación correspondiente. En sus esfuerzos por expresar las leyes matemáticas de la naturaleza, estas son sus palabras, el investigador debería buscar sobre todo la belleza matemática. La belleza matemática. Continuaba, en esta elección uno se verá muy influido por consideraciones, la elección y luego pondré un ejemplo, de teorías, es un físico teórico, se verá muy influido por consideraciones de belleza matemática. Probablemente sería una buena cosa dar también preferencia a aquellas ramas de la matemática en las que subyace, ¿verdad? Un grupo de transformaciones interesantes. Luego desarrollaré este tema, ya que las transformaciones desempeñan un importante papel en la teoría física, tanto en la relatividad como en la teoría cuántica, parecen demostrar que las transformaciones tienen una importancia más fundamental que las ecuaciones. Dirac demostró su criterio totalmente idiosincrásico. ¿Esto qué quiere decir la belleza? Ahora veremos. En una de las ecuaciones más importantes, desde luego de la física de al menos la primera mitad del siglo XX, que es en 1928, publica la ecuación relativista del electrón. Una ecuación relativista quiere decir que es del electrón, que describe el comportamiento de esa partícula elemental que es el electrón, que antes estamos a punto de ver cómo se demostró con uno de esos tubos de rayos catódicos, porque lo que hizo en 1897, creo recordar, Joseph John Thomson, JJ Thomson, fue utilizar un tubo de rayos catódicos, poner un imán y ver cómo se desviaba pues esa radiación catódica y luego pues con unas simples ecuaciones matemáticas calcular el cociente entre la carga y la masa y ver que si cambiaba las placas en el material de las placas de los cátodos pues daba lo mismo el cociente, lo cual quería decir que se trataba de una partícula elemental universal. La ecuación relativista esa del electrón de 1928, de ella se deducía, por ejemplo, se dedujo la antimateria, la existencia de la antimateria. Estamos hablando de palabras mayores, antimateria. Pensar eso quiere decir, es como si ahora alguien dice que existe la antigravedad, la gravedad repulsiva. Entonces nos quedaríamos, ¿no? Pero volvamos al tema que me interesa. Y aquí, pues, tengo que hablar de otro